Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino y saludos a los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a leer Juan capítulo 7 y que el Espíritu nos dé edificación. Juan 7:1. Después Yahawashi recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, que es la fiesta de los tabernáculos en inglés. Y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Y aquí podemos ver que los hermanos de Yahawashi le empezaron a hablar de una forma burlona, faltándole respeto a su hermano. No le estaban diciendo esto para avanzar el ministerio o porque creían en él. Estaban burlándose de él, de su hermano. Dice: no puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Y por el Espíritu nosotros entendemos que a nosotros la gente nos mira de una forma similar a como vieron a nuestro Señor, si estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, lo primero que le dijeron en verso 4. Voy a agarrar aquí la Reina Valera para también poder ver esa. En verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y aquí le dijeron: no puedes hacerte famoso si te escondes así. Y hay otros grupos, los falsos profetas en Israel, que a nosotros nos miran como que estamos evitando la fama, igual que los hermanos de Yahawashi, diciéndonos que tenemos que ir al barrio y a predicarle a los drogadictos y a las prostitutas y predicarle a nuestra gente que está enferma, a nuestra gente que está en una condición bien mala. Y ellos quisieran que hiciéramos lo que ellos hacen, que es ir a esos barrios donde nuestra gente no tiene hogar y la gente está drogadicta y hay prostitución, pero ellos lo hacen por la drama que viene con eso. Ellos lo hacen para causar un escándalo. Nosotros sabemos que no hay por qué ir de calle a calle, barrio a barrio, puerta a puerta. El Señor Yahawashi ciertamente no fue puerta a puerta. Él nos habló de que en ciertas ciudades nos iban a rechazar y que nos sacudamos el polvo de esa ciudad, simbolizando entregándola a su condena, a su condenación, abandonando a esa ciudad. Entonces, teniendo eso en mente, Yahawashi sabía que él no estaba ahí para hacerse famoso entre la gente, para darse a conocer a todo el mundo, para que todo el mundo crea en él. Él no se dio a conocer a todo el mundo. Yahawashi actuaba de una forma reservada. Verso 5. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Esto no es lo mejor, Osalakia. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Yahawashi. Pero ustedes pueden ir cuando quieran.
El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Y muchos de nuestra gente tienen un problema con eso, de que en nuestra predicación acusamos al mundo de ser un mundo malo. Quisieran escuchar que amamos a todo el mundo y que todo el mundo es nuestro hermano y nuestra hermana y que esta salvación es para todos. Pero la realidad que el Espíritu Santo nos ha enseñado es que nosotros ni tenemos asegurada la salvación. Estamos sirviendo al Señor queriendo practicar humildad ante el Señor, temerle y obedecerlo. Y eso no es algo fácil. Y si a nosotros no se nos ha asegurado la salvación, ¿cómo vamos a ir a querer persuadir a todo el mundo de que ellos pueden ser salvos? Este ministerio se compara a semillas sembradas. Y nosotros no hacemos a esa semilla crecer. Nosotros solo sembramos la semilla y el Señor le trae agua a esa semilla. El Señor hace el espiritual fotosíntesis de esa semilla, de esa planta que nace cuando lees las escrituras y escuchas esta palabra y entiendes profecía. Vas creciendo y el Señor Él se encarga de tu aumento. Nosotros no podemos obligar y no queremos obligar a que nadie entienda. Alright, y lo aprendemos ¿de quién? De Yahawashi. Quizá no es el estilo de mayoría de israelitas. Quizá no es lo que la gente quiere, pero es lo que el Señor nos ha enseñado. Y aquí Él le dijo a sus hermanos que el mundo no puede odiarlo a ellos, porque ellos hacen parte del mundo. Entonces, nosotros no vamos a enfocarnos, o mejor dicho, un profeta de Yahweh Bashem Yahawashi no debería enfocarse en que todo el mundo lo quiera, en tener popularidad. No debería estresarse en crecer su audiencia. Como dijo Yahawashi, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y simplemente porque yo no vaya a cada ciudad o un hermano no vaya a cada ciudad del mundo, no quiere decir que estamos siendo negligentes o que se nos perdió uno. Porque ninguno de los que fueron elegidos para esta salvación, ninguna de las ovejas de Yahawashi pueden perderse. De una forma u otra van a llegar a la luz. Pensar que tenemos que ir a todas las ciudades del mundo es pensar que esta obra es nuestra y que el Señor tiene límites. Alright, pero continuamos aquí, dice: el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. El momento de que Yahawashi termine con su misión. A eso se estaba refiriendo. Porque si él ganara popularidad rápido, los fariseos no le hubieran dado tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer. En un momento la escritura menciona de cómo Yahawashi se desapareció de en medio de una multitud que lo quería matar. Entonces hizo eso porque su obra tenía que terminar. A eso se refería cuando dijo: todavía no ha llegado mi momento. Verso 9. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Yahawashi enseña abiertamente en el templo. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Yahawashi también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público.
Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por medio a tener problemas con los líderes judíos. Alright. Entonces, en la mitad del festival, Yahawashi subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Y esta es otra cosa que ustedes, hermanos, entienden. Cuando la gente nos dice que no sabemos nada, cuando nos preguntan de qué Biblia estás leyendo, cuando la gente dice que ellos tienen un estudio en teología y que nosotros no, cuando la gente se pone a burlarse de nosotros, sea por nuestra edad o por la cantidad de sabiduría que ellos piensan que no tenemos. Es la misma cosa que ellos se preguntan. ¿Cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Y la cosa es que sí estudiamos. Sí estudiamos, pero no hay necesidad de ir a un colegio para estudiar clases de la Biblia. No es necesario hacer lo que este mundo piensa que un pastor o un profeta debería hacer. El Espíritu Santo nos explica lo que debemos saber cuando leemos las Escrituras. Por medio del Espíritu Santo podemos navegar las Escrituras y entender sus misterios. Recibir lo que dijo nuestro Señor. Verso 16. Así que Yahawashi les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Y da igual con nosotros. El mensaje no es nuestro. Verso 17. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan, aquí vamos a ver o estamos viendo que se trata mucho de tu intención, de tu sinceridad. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Y ustedes, hermanos y hermanas, cuando escuchan a alguien enseñar, predicar, hablar acerca de Yahweh Ba'Shem Yahawashi, tú debes examinar esas palabras por medio del Espíritu. ¿Y qué significa por medio del Espíritu? Significa que tú vas a comparar las Escrituras en tu Biblia con lo que se está diciendo. Alright, para ver si está mintiendo esta persona, está inventándose algo o le está agregando un contexto diferente a la Escritura. Eso requiere que tú estudies también para que sepas cuando alguien está mintiendo o cometiendo un error. Dice verso 18, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Nosotros no estamos buscando gloria propia. Estamos buscando que todo el mundo vea la gloria del Señor. Por supuesto sabemos que el Señor nos va a dar un galardón. El Señor va a recompensar nuestra obra. Y a su debido tiempo tendremos nuestra gloria. Pero la gloria primero va al Señor. Y por eso no nos preocupamos por tener cámaras 4K y una producción exagerada. No es necesario usar vestuarios costosos, hacer todo un uniforme de profeta.
Lo que importa es lo que se está enseñando. Lo que importa es la palabra. Si estás escuchando la voz de Yahweh Shai o no. Continuamos, dice verso 18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Aquí Yahweh Shai estaba enfrentándolos con las malas intenciones que él sabía que ellos sentían por él. Y ellos respondieron: estás endemoniado. Respondió la multitud: ¿quién trata de matarte? Sabiendo muy bien que sí lo querían matar, que sí lo odiaban. Pero Yahweh Shai les leyó sus espíritus, leyó sus corazones. Dice: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso. Yahweh Shai se refiere a cuando se ofendieron que Yahweh Shai sanó a un hombre en el sábado, en el día de descanso, en el Sabbath. Y no se debe trabajar en el Sabbath, en el día sábado, porque el séptimo día, como el Señor dice, es el día de descanso, de su descanso. Y es la ley que debemos seguirlo. Pero aquí Yahweh Shai nos habla, nos enseña a mirar más profundo. Mirar más profundo que la superficie de la ley del sábado. Dice: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Esta es otra cosa que ofende a nuestro pueblo de Israel, a los israelitas. Les ofende decirles que debemos juzgar. Aquí Yahweh Shai nos instruyó a juzgar con esta reprensión a los fariseos. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Entonces les estaba aconsejando a ellos: mira más allá que el día de reposo, la superficie. ¿Cómo es que sanar a un hombre va a ser maldad en el día de reposo? Igual que no es maldad circuncidar a tu hijo en el día de reposo, si es que cae el tiempo indicado para circuncidarlo en un día de reposo. La realidad es que la justicia del Señor, el Espíritu Santo, importa más que guardar la ley al pie de la letra. La ley es imposible de guardar. No solamente por el pecado, pero por un ejemplo que dio Yahweh Shai aquí. ¿Cuál ley vas a elegir? ¿Cuál ley es superior? ¿O guardar el sábado o hacer la circuncisión del niño? Las dos cosas son importantes. A un punto el Señor mató a su pueblo, a ciertos de su pueblo, por no guardar el sábado. Y algunos murieron por no... algunos eligieron morir antes de quebrar el sábado. Entonces, ¿cómo vamos a entender este tema de la ley del sábado? ¿Y qué es lo que podemos hacer y qué no? Yahweh Shai es quien nos enseña
a mirar más allá de la superficie de la ley. Verso 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? La gente ya sabía que había hostilidad de los fariseos en contra del Señor. Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Aquí la gente estaba incrédula de los orígenes de Yahushua. Ellos razonaban entre ellos mismos: nosotros conocemos a José y María. Este es el hijo del carpintero. Sus hermanos y hermanas viven entre nosotros. Conocemos a este hombre. Este es nuestro vecino. Este es solamente un israelita cualquiera. Pero al pensar estas cosas, fueron ignorantes de la profecía, que el Señor iba a enviar a un Mesías, a un ungido, a un profeta, a su hijo, en forma humana, como un israelita, como un hermano del pueblo de Israel. Alright, como un descendiente. También hay la profecía de la rama que proviene de Jesé, en inglés the branch. Entonces Yahushua claramente vino de la tribu de Judá, de la nación de Israel. Y por eso es que no creían. Y por eso no nos creen a nosotros, hermanos y hermanas, cuando hablamos del Señor. Porque ellos piensan: oh, tú solamente eres mi primo. Tú eres el vecino. Tú eres uno de nosotros. Y nuestra gente tiene odio por sí mismos. Le creen más a un edomita que a un profeta de su propia nación. Creen más en un gobierno opresor y corrupto que en un profeta de su propio pueblo. No se sorprendan cuando la gente los rechace. Ok, acuérdense que rechazaron al Señor primero. Y tú debes alegrarte, porque eso significa que tú estás haciendo la voluntad del Señor y no solo viviendo para agradar al mundo entero. Continuando dice: mientras Yahushua, verso 28, enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían: ¿acaso esperen que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Yahushua. Entonces Yahushua les dijo: voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Aquí Yahushua estaba hablando de cómo lo iban a crucificar, cómo ellos lo iban a matar al Señor. Y al resultado, su espíritu iba a regresar al Padre, pero no antes de resucitar a su cuerpo y ascender al cielo después de la resurrección. Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. El Señor murió a los 33 años.
Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. Aquí se estaban burlando del Señor de nuevo y burlándose de sus hermanos en la diáspora. Nosotros, hermanos y hermanas, que hoy en día estamos escuchando la palabra del Señor y buscando a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai y sirviéndolo a la mejor de nuestra habilidad, nosotros estamos en la diáspora. Nosotros somos parte de este remanente de israelitas que fue disperso por todo el mundo, según la profecía. Por eso es que, hermanos y hermanas, tienen diferentes aspectos, hablan diferentes lenguajes, tienen diferentes culturas. El Señor nos resucitó de entre los muertos en un sentido espiritual. Él nos ayudó a sacudir ese encanto que este mundo tenía sobre nosotros y nos enseñó de nuestra identidad, de quién somos, de que tenemos un Dios en la tierra, gracias a quién somos. Aprendemos del nombre del Señor, lo principal, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, que es hebreo por Yahweh, en el nombre de Yahweh Shai. Siempre oramos de esa manera. Y cuando hablamos del Señor, es por respeto que mencionamos al Hijo también. Porque según las Escrituras, nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo. Entonces por eso incluimos al Padre y al Hijo en la misma oración. Dice, ¿estará pensando salir del país e ir a judíos dispersos en otras tierras? Y una nota, hermanos y hermanas, algo básico, pero los judíos dispersos son los gentiles. Los gentiles de quien Pablo mencionó. Los gentiles que las escrituras mencionan que iban a acercarse a la luz y que iban a creer y que iban a ser llamados el Israel de Dios. Estos gentiles no son naciones paganas, son hermanos y hermanas que se perdieron entre las naciones. Y Yahweh Shai fue a hacer exactamente eso. Y ellos se burlaron de él por estas cosas, porque el reino sureño, que son las tribus de Judá, Benjamín y Leví, las tribus negras, estos hermanos tenían odio por el reino norteño, que son las tribus latinas y los indios nativos de las Américas. Siempre ha habido odio entre las tribus. Nuestra gente odia a su propio hermano. No solo odian a una tribu diferente, pero odian a su propia piel, a su propio padre, madre, a su propio pariente. Continuamos a verso 36. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. Porque ellos no pueden ascender al cielo a estar con el Padre, como Yahweh Shai lo hizo. Y como Yahweh Shai le está enseñando a sus elegidos a hacer. La meta es llegar a estar cerca de la presencia del Padre y estar a la par del Hijo de Yahweh Shai, de tener ese acceso a ese mundo espiritual del Señor, ese mundo más allá de este cielo que vemos. Dice, ¿a qué se refiere cuando dice me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? El último día del festival
el más importante, Yahawashi se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Yahawashi todavía no había entrado en su gloria. Y aquí Yahawashi estaba diciendo que los que tienen sed, ¿verdad?, que vengan a beber de él. ¿Qué significa eso? Los que tienen sed ¿de qué? Alright, no es una sed física, una sed de agua. Esta es una sed espiritual de pensar: ¿esto es todo lo que hay en esta vida? ¿O tiene que haber más que esto? Hermanos y hermanas, yo sé que ustedes se han preguntado estas cosas, han pensado esto, han meditado en por qué existo, por qué estoy aquí, cuál es el propósito de la vida. Preguntas muy comunes y preguntas que ciertamente ustedes se han preguntado. Esa es la sed de saber por qué hay tanta injusticia, la sed de saber cuándo va a terminar este infierno, la sed de saber por qué el mundo es trágico. Y Yahawashi nos alivia de esa sed al enseñarnos lo que él sabe. Y Yahawashi, después de que ascendió, envió su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe todo lo que tenemos que saber. Y el Espíritu Santo es la presencia de Yahawashi. Es lo que nos mueve a hacer buenas obras. Toda buena obra que sale de nosotros es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Lo que nos ayuda a entender las Escrituras es el Espíritu Santo. Y evidencia de eso es que puedes poner a 100 personas en un cuarto a leer este capítulo, Juan capítulo 7. Y si solamente hay un miembro de los elegidos en ese cuarto de 100, solamente esa persona va a poder explicarte correctamente el contexto y los misterios y el entendimiento correcto de ese capítulo. Y la otra gente, aunque leyeron el mismo capítulo, no van a entenderlo, no van a captarlo. O se van a inventar algo torcido, algo que no les va a aprovechar, algo que no sería bueno para ellos. Alright. So el Espíritu tiene que estar morando dentro de nosotros. Alright. ¿Y cómo sabemos si el Espíritu está con nosotros? Si nuestra vida es modelada a Yahawashi, el Hijo de Dios. Verso 40. Algunos de la multitud, al oír lo que Yahawashi decía, afirmaron: seguramente, Salakia, un punto, hermanos, lo que acabo de decir del Espíritu Santo estando en nosotros, un punto importante que se tiene que mencionar es que no necesariamente merecemos el Espíritu Santo. Yo no soy tan extraordinario que recibí el Espíritu Santo. O los hermanos que ven predicando, ellos no son superhéroes, no son sin mancha. Somos hombres mortales que estamos luchando una batalla espiritual, luchando en contra de nuestro egoísmo, luchando en contra de malas acciones. Alright. Cada hermano y hermana tiene una batalla diferente, pero nomás quería decir que el Espíritu Santo no vino a nuestra vida porque lo merecíamos. Así que nadie piense: pues yo no soy bueno, yo no soy perfecto, ¿cómo voy a recibir el Espíritu? Y también para que nadie piense: yo soy bueno,
y yo soy perfecto solamente porque el Espíritu está tratando contigo en un momento. Porque igual que el Señor da el Espíritu, puede quitarlo. Verso 40. Algunos de la multitud, al oír lo que Yahawashi decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. ¿Por qué estaban esperando uno? Porque leyeron de él en la ley de Moisés, leyeron de él en los libros del Antiguo Testamento. No más que se estaban haciendo como que no sabían quién era, por envidia, por odio, porque últimamente sus ojos fueron cerrados y el Padre no los quiso y no permitió que entiendan y que no sean sanos. Verso 41. Otros decían: es el Mesías, pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. ¿Por qué? Porque aún no era su tiempo. Otro punto que podemos aplicar a nuestra vida, hermanos. No hay por qué temer. No estoy diciendo que el temor no es natural. Todos tenemos momentos de debilidad, de incredulidad. Nos ponemos nerviosos a veces. Pero todavía no hay por qué temer que algo malo nos pase. El Señor ya escribió nuestra historia. Y si Él decidió que no vas a morir hasta que veas al Hijo regresar, eso es exactamente lo que va a pasar. Pase lo que pase, parezca lo que parezca. El Señor no miente y Él guarda su palabra. Alright. Pero nosotros no entendemos o no se nos fue dado el entendimiento de nuestro plan. Debemos practicar nuestra fe. Creer en el Señor sin tener que ver todo. Esa es otra cosa que no debe detenerte de creer en el Señor, que no vas a entender todo. No vas a saberlo todo. No vas a ser perfecto tampoco. Que estas cosas no los desanimen. Alright, en su camino con Yahawashi. Alright, verso 45. Cerrando ese punto, Salakia. Si no es tu tiempo, no es tu tiempo. El Señor, tu vida está en las manos del Señor. Y cuando nos sentimos miedosos, es bueno recordar eso. Verso 45. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Yahawashi, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Yahawashi. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Verso 53. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Podemos ver que los fariseos tenían un odio por el Señor, y era un odio sin razón, sin justificación. Y debemos esperar lo mismo. Pero debemos ser como el Señor. Él no perdió paciencia. Él no dio una mala respuesta.
Él dijo la verdad siempre. Y nunca debemos detenernos de decir la verdad cuando importa. Eso nos haría malditos. Pero no hay que perder control. Sabemos que todo está bajo control. El control de Yahweh Bashem Yahweh Shai. So leímos de cómo Yahweh Shai respondía a esta gente. Cómo él habló que sus palabras no eran propias, que eran del Padre. Cómo él habló de que podemos llegar a él y ser satisfechos. Alright, que él nos va a quitar nuestra sed. Él nos va a dar paz de mente. You know. ¿Qué más leímos? Leímos de cómo el mundo lo odia. Alright, y de que su misión no era hacerse famoso. Nuestra misión no es hacernos famosos tampoco. Alright. So ese era el Juan capítulo 7. Y Yahweh Bashem Yahweh Shai, mediante ustedes, hermanos y hermanas, fueron edificados. Y Lord willing, podemos seguir leyendo estos capítulos de Juan. Quizá no en orden, nomás vamos a ir en el espíritu. So, yeah. Con eso, Yahweh Bashem Yahweh Shai Brakatam, hermanos y hermanas, hasta la próxima. Shalom.